Si estuvieran en el hospital les daba el alta, pero como no es así, quiero invitarles a que abran la Biblia por el libro, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, donde vamos a tener la lectura de la palabra del Señor que vamos a meditar en esta mañana. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie, por favor. Vamos a leer a partir del versículo 1, Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque tú eres bueno. Sabemos que tu voluntad para nuestras vidas es de paz, es de bendición. Sabemos que quieres bendecir a tu pueblo. Por eso nos has dejado una palabra clara, sencilla, que ilumina el camino por el que tú quieres que nosotros andemos. Señor, muchas gracias. Queremos rogarte en el nombre de Jesucristo que nos ayudes en esta mañana, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para poder entender las Escrituras. Que no haya nada en nosotros que estorbe para que tu palabra, como la buena semilla, pueda ser sembrada en nuestro corazón y germine y lleve frutos que glorifiquen tu nombre. Señor, llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La semana pasada les estuve hablando sobre la santidad. Y una de las cosas que les enseñé es que santo significa estar apartado para Dios. Y yo les hablé de los dos tipos de santidad. La santidad posicional, que no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos santificó en la cruz al perdonar nuestros pecados. Pero también les hablé de la santidad práctica,
La santidad que sí que depende de lo que nosotros hacemos. La santidad que depende de que nosotros nos apartemos de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y hoy, con la ayuda del Señor, yo quiero ahondar en esta cuestión. Les quiero hablar sobre la doctrina de la separación. La doctrina de la separación está en el corazón de la santidad, justamente. Por eso quiero, teniendo en cuenta este pasaje que es el que vamos a meditar, por favor señálenlo, no lo pierdan porque vamos a volver a él varias veces, pero vamos a ver en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Sin perder este pasaje de Efesios, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Estas fueron palabras que Dios le dirigió a su pueblo Israel. Aquí le dice el Señor, porque tú eres pueblo. ¿Pueblo qué? Santo. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. ¿Qué significaba santo? Apartado. Tú eres pueblo apartado para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Sin embargo, nosotros sabemos que Israel le falló a Dios no una ni dos veces, sino innumerables veces. Por eso Dios se procuró otro pueblo. El apóstol Pedro dice que el Señor escogió la iglesia. Y a la iglesia el apóstol Pedro le dice, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo escogido de Dios. Somos un pueblo apartado para Dios. Y eso significa que nosotros tenemos que tener en cuenta la voluntad de Dios. Por eso, yendo a Efesios capítulo 5, que es el pasaje en el que vamos a estar meditando en esta mañana, la palabra del Señor, aquí en esta escritura que hemos leído, nos exhorta a un estilo de vida concreto. Un estilo de vida que no puede ser igual que el que vive aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Tiene que marcarse una diferencia. Tiene que haber algo que nos identifique. Y miren, algunos creen que lo que hace cristiano a una persona es que haga una oración y ya está. O que vaya a la iglesia. Si tú vas a la iglesia eres cristiano. Pero la verdad no es así, porque hay mucha gente que van a las iglesias y que después, fuera de la iglesia, no tienen una vida cristiana. Lo que de verdad evidencia que alguien ha nacido de nuevo es una transformación de vida. Es que esa persona se ha convertido. Convertirse es como darle la vuelta a un calcetín. Es que si antes éramos como se expresa aquí el apóstol Pablo, pues con fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías y todas estas cosas, eso ya no puede estar en la vida del cristiano. Tenemos que separarnos de todo eso. Se requiere un estilo de vida diferente. Hoy en día, debido a que muchas congregaciones cristianas están preocupadas por el éxito, por hacer que la gente se sienta a gusto en la iglesia, están convirtiendo las iglesias al mundo y no el mundo a la iglesia. Hay iglesias de verdad que no parecen iglesias. Usan música del mundo, escenarios del mundo, métodos del mundo, psicología del mundo, filosofía del mundo, para hacer que la gente se sienta a gusto en la iglesia. Pero eso no es la iglesia, al menos no la que Cristo fundó. Hay iglesias en las que no se canta para alabar a Dios, sino para hacer que la gente se distraiga.
Hay iglesias en las que no se predica conforme a las palabras de Dios, sino conforme a lo que los hombres desean oír. Algunas iglesias parecen más un teatro que una iglesia. Distraen a la gente, pero no les dan la verdad. No les predican la verdad. Miren, ni Jesús ni el apóstol Pablo estuvieron preocupados porque la gente se sintiera a gusto. Ellos estaban preocupados porque conocieran la verdad. Y la verdad es que el ser humano es pecador y o se convierte, se arrepiente de sus pecados o se va al infierno. Esa es la verdad. Todo predicador desea ser aceptado. Todos quieren tener éxito, agradar a las gentes. Pero esa no es la labor de un predicador. La labor de un predicador no es caerle bien a la gente, es enseñar la verdad, exponer la verdad, predicar la verdad. Por eso yo quiero compartir con ustedes 3 puntos sencillitos en esta mañana que están aquí en este pasaje bíblico y que quiero que lo meditemos porque es importante para nosotros. La doctrina de la separación está fundamentada justamente en el tema de la santidad. El cristiano tiene que separarse de aquello que no agrada a Dios. Por tanto, el primer punto es: sepárate de la mentira. Ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes. Les voy a decir algo que es obvio, pero que yo quiero que sepan por si acaso. No toda palabra es verdad. No todo lo que se dice es verdad. Ni siquiera todo lo que se dice en el nombre de Dios es verdad. Porque a lo largo de la historia nosotros podemos ver cómo mucha gente han hablado en el nombre de Dios cosas que Dios no quería que se hablaran. ¿Qué palabras? Dice aquí, hay palabras vanas, palabras vacías de contenido y que realmente no agradan a la voluntad de Dios. Mire, quiero que lean conmigo versículo 6. Efesios 5:6. Dice ahí: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, con palabras vacías, con palabras que no tienen sentido o que van en contra de la voluntad de Dios. El Señor dijo en el Antiguo Testamento: el profeta que hablare palabra que yo no le di, el que tuviera la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, dice Dios, morirá. Dios es claro, Dios es sencillo y todo el mundo entiende lo que Dios dice. ¿Verdad? ¿Se entiende eso o no? Si yo dijera en nombre de Dios cosas que van contra lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿qué me pasaría? Sería condenado. Porque a eso es a lo que se refiere. No es a la muerte física, sino a la muerte segunda. A ser apartado de Dios. Dios no se agrada de aquellos que hablan en su nombre cosas que Dios no ha dicho. Miren, todo lo que oímos influye. Si lo creemos, influye en nuestro estilo de vida. Lo que creemos influye en nuestro estilo de vida. Por eso es muy importante que nos aseguremos de que lo que estamos creyendo realmente es la voluntad de Dios. Es la verdad de Dios. Porque ahí dice el apóstol Pablo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Vamos a leerlo hasta el versículo 10. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencias. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas,
mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Quiero que vean conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Lo que le estoy compartiendo en esta mañana es algo que está claramente expresado en toda la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Miren, los apóstoles no se andaban con chiquita, los apóstoles hablaban con claridad. Pablo dice, si alguno enseña otra cosa, Primera de Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? Está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué dice ahí? Apártate de los tales. Mire, hoy en día hay muchas gentes que toman la piedad, las cosas relacionadas con la fe, como un medio de ganancia solamente. Hay muchos predicadores que no son siervos de Dios, son comerciantes de la fe. Son gente que están robándole a la gente en nombre de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta, nadie os engañe. Tenemos que comprobar lo que es agradable a Dios. ¿Y cómo podemos comprobar si algo es verdad o no? Muy sencillo, mi hermano, conociendo las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El apóstol Pablo dice que si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Da igual el número de personas que le siga, da igual lo grande que sean las instalaciones, da igual lo bonito que sean sus locales, da igual lo bonita, lo que agrade a la gente, la música que toquen y que canten y bailen, da igual todo eso. Nada saben. Si no se conforman a las sanas palabras de Jesús, nada saben. Por eso el apóstol Pablo dice ahí, apártate de los tales. Esta es la doctrina de la separación. Nos tenemos que apartar de aquellos que nos mienten al hablarnos de Dios. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Hoy en día hay multitud de creyentes en muchas iglesias que saben que le están mintiendo, que saben que no le están enseñando la verdad. A mí me escriben a diario personas, pastor, mi pastor solamente habla de dinero. Y si no hacemos esto, si no le damos dinero, entonces no podemos estudiar, no podemos hacer. Son muchos los que hoy están en iglesias donde no le están enseñando la verdad. La palabra de Dios nos dice, apártate de los tales. Cuando tú estás en una iglesia en la que te están enseñando cosas contrarias a las Sagradas Escrituras, tú no estás en una iglesia. Estás en una imitación de la iglesia. Estás en una falsa iglesia. ¿Es igual un billete del Banco de España que un falso billete? ¿Que un billete falsificado es igual? ¿Tiene el mismo valor? No. No es igual el oro que el metal, aunque el metal brille como el oro. Pero no tiene el mismo valor. No
No es igual un sitio donde te dicen la verdad, aunque no te guste, que un lugar donde te adormecen la conciencia. No es igual. La palabra de Dios dice, apártate de los tales. Tenemos que separarnos de quienes mienten en el nombre de Dios. ¿Qué me dicen ustedes de tantas y tantas cosas como circulan hoy por las redes sociales? Mensajes, tarjetitas preciosas, decoradas, algunas hasta te la ponen con música de fondo, llena de pensamientos positivistas que tienen más que ver con la metafísica que con la palabra de Dios. Muchos cristianos están cayendo justamente en todas esas falsas doctrinas, en esas falsas herejías. No tienen nada que ver con la verdad. El positivismo, la fe en uno mismo, la fe, en el poder de la mente. Cuando cualquier mensaje está poniendo el énfasis en ti, en tu poder, en lo que tú puedes alcanzar por ti mismo, no es de Dios. No es de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo don perfecto desciende del Padre de las luces. ¿Qué debemos hacer si oímos a hombres hablar en el nombre de Dios cosas contrarias a las Escrituras? ¿Qué debemos hacer? Apartarnos de los tales. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Hay mucha gente. Mirad que nadie os engañe, dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso en Efesios el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es comprobando, versículo 10, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. No seáis insensatos, dice en el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre un insensato y un entendido? El insensato no sabe nada, el entendido conoce y sabe de qué habla. Y la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Conoces la voluntad del Señor para tu vida? ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? Hoy en día muchos están diciendo, mire, Dios quiere que tú seas rico. Dios quiere que tú seas feliz. Si algo te hace sufrir, déjalo a un lado, tú busca la felicidad. Persigue tus sueños, sueña en grande. Todos esos mensajes que suenan bonitos al oído son falsos. Son falsos. Parten de gente vana, de gente insensata, y si tú lo recibes, eres también un insensato. Porque debes buscar la voluntad de Dios, debes ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con pieles, con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos. La palabra de Dios está llena de advertencias en cuanto a este tema. No podemos dejarnos llevar simplemente porque nos dicen lo que queremos escuchar. Debemos estar alertas. Y este punto, primero, el apartarnos de la mentira, está íntimamente relacionado con el punto segundo. Sepárate de los falsos hermanos. Punto 2, sepárate de los falsos hermanos. Aquí en el versículo 11 dice, en Efesios 5:11,
Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque hay gente que pertenece a la luz y hay gente que pertenece a la tiniebla. Si tú eres cristiano o eres cristiana, perteneces a la luz. No tienes nada que hacer en las tinieblas, ni relacionándote con gente de las tinieblas. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha rescatado, nos ha librado del poder de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, del 13 al 14. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Porque en otro tiempo, dice aquí, en el versículo 8, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? No en la teoría, en la práctica. ¿Qué significa andar como hijos de luz? Las palabras del apóstol Pablo en la epístola a los Efesios sugiere que debemos separarnos de aquellos que andan en las tinieblas. Aunque digan que son luz, debemos separarnos de aquellos que, diciendo que son luz, en realidad son tinieblas. En dos ocasiones, en 2 de Corintios y en Gálatas, Pablo habla de los falsos hermanos. Y es que en las iglesias hay falsos hermanos. No todos los que están en la iglesia son verdaderamente hijos de Dios. Nos toca asegurarnos, porque el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos que seáis reprobados. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. ¿Eres un verdadero hijo de Dios o eres un falso hermano? Cada uno de nosotros tendríamos que analizarnos, examinarnos a nosotros mismos a la luz de las Escrituras. ¿Conocen gentes que van a las iglesias, que dicen una cosa y hacen otra? Ese es un falso hermano. Si dice una cosa y vive otra, es un falso hermano. Hoy en día hay un movimiento que está tomando fuerza y que pretende aunar a todas las religiones. Me refiero al ecumenismo. Tratan de hacer un sincretismo, es decir, de reunir a todas las religiones bajo un mismo paraguas. Que todas las religiones son la misma, dicen. Que todos los dioses son el mismo Dios. Que no hay que marcar diferencias. Ahora la palabra de Dios nos dice una cosa diferente. La palabra de Dios nos dice que los ídolos de las naciones son falsos. Tienen ojos y no ven. Y aunque unos lo adoren, yo no puedo adorar eso. A mí me sorprende hoy en día ver fotografías en el Facebook de algunos pastores sentados en primera fila en la iglesia católica, en reuniones de oración con los católicos. Me sorprende. Personas que han dedicado sus vidas a predicar el Evangelio, ahora ya de mayores, se sientan con los católicos delante de las imágenes a orar, diciendo que los católicos son sus hermanos. Mire, eso es falso. Si es tu hermano, entonces tú eres católico, pero no eres cristiano. Y te voy a decir por qué. Porque si tú a un católico le dices que es tu hermano, tú le estás engañando. Le estás diciendo que está en el camino correcto. No les está llevando a la cruz de Cristo. No les predica el Evangelio de que tienen que arrepentirse, de que tienen que dejar de adorar ídolos. Porque la palabra de Dios dice claramente que los idólatras no heredarán el reino de los cielos.
Los idólatras no son hermanos nuestros. Yo no puedo sentarme en una iglesia católica con un grupo de católicos y llamarles hermanos, porque no son mis hermanos. Yo sé que este mensaje no suena políticamente correcto. Hoy en día se quiere quedar bien con todo el mundo, pero a mí no me importa la política, a mí me importa la verdad. Y la verdad es que solamente aquellos que han nacido de nuevo, que se arrepienten de sus pecados y que viven la fe conforme a las Escrituras, esos son mis hermanos. Si no, no lo son. No todas las religiones son iguales. Eso es falso. No todos los dioses son iguales. Eso es falso. Uno de los pasajes más conocidos de la Biblia es Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no fue ecuménico. Jesús no fue alguien que quisiera quedar bien con las gentes. Jesús les dijo: solamente hay un camino para llegar al Padre. No hay muchos caminos. Hoy nos quieren convencer de que todos los caminos llegan a Roma. Y eso es falso. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y así está escrito en la palabra de Dios. Nuestro deber es separarnos de aquellos que son idólatras. Cristo no está preocupado por unir a la iglesia, porque la iglesia verdadera está unida. El apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, habla de 7 lazos que une a los verdaderos cristianos. 7 lazos que nos unen y que ni el diablo puede romper. Por tanto, la iglesia verdadera está unida. Tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre y Dios. Esos lazos nos unen a los cristianos verdaderos. Sin embargo, yo quiero mostrarle algunos pasajes de las Escrituras que realmente nos llaman a no mezclar el atún con el betún, a no mezclar lo falso con lo verdadero. Recuerden, Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Por cierto, ustedes saben que Marcos Witt decía en una entrevista que le hicieron en una televisión peruana, él dijo que Dios no tiene una religión exclusiva. Es lógico, yo entiendo que él diga cosas como esa, porque está ampliando horizontes para sus empresas. Él quiere abrir mercado. Por eso él quiere vender sus discos a los católicos, a los adventistas y a todo el mundo. Pero es una prostitución de la verdad. Está vendiendo la verdad. Cuando la palabra de Dios dice: compra la verdad y no la vendas. Miren, 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios, lo digo porque tenemos que entender esto, que Dios no nos está diciendo que salgamos del mundo, ¿verdad? Capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 9. ¿Lo tienen? 2 de Corintios 5, 9. Dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario, escuchen bien, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios no es este el pasaje que yo estaba queriendo leer. Pero bueno, no se preocupen, le busco el pasaje. Me equivoqué en la cita. Un segundito y les confirmo la cita que era la que yo quería mostrarles.
Primera de Corintios, perdón. Es un error a la hora de escribir la cita. Me pasa, ¿verdad? Primera de Corintios 5:9. Este es el pasaje que yo quería compartir con ustedes. Os he escrito por carta, dice Pablo, que no os juntéis con los fornicarios. Hay una orden, un mandamiento apostólico. No os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis, y aunque te inviten a comer. Es decir, no se trata solamente de separarnos en el sentido de decir, no, yo no voy a hablar con un católico. No, yo puedo hablar con un católico. Claro que puedo hablar con un católico. Le tengo que hablar a un católico. Le tengo que predicar el evangelio. Le tengo que decir que tiene que arrepentirse de su idolatría y entregarle su corazón a Cristo. Tengo que hablar con el católico. Lo que no puedo hacer es sentarme con él y decirle, tú eres mi hermano. Hasta que no se arrepienta de sus pecados, no es mi hermano. Esa es la diferencia. ¿Cuántos hay que, llamándose cristianos, viven en fornicación? Ese no es cristiano. ¿Cuántos hay que, siendo cristianos, son ladrones, diciendo que son cristianos y están robando en sus empresas? Ese no es cristiano. ¿Cuántos hay que dicen que son cristianos y están viviendo como si no lo fueran? Ese no es cristiano. Y si conoces a alguien así, debes apartarte de esa persona, porque te va a llevar al mundo, te va a llevar a la corrupción, te va a llevar al pecado, y la paga del pecado es muerte. Recuérdalo. Miren, la religión, cuando no está basada en la palabra de Dios, también es pecado. Ser religioso no significa ser cristiano. La religión, cuando no está fundamentada en la palabra de Dios, es pecado. Nos tenemos que apartar de toda religión que no obre conforme a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, esta vez sí es Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios 6, 14. Esto que muchas veces se utiliza para hablar a las parejitas, a los jóvenes, ¿verdad? También lo tenemos que ver en todos los sentidos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Recuerdan las palabras de Pablo en Efesios 5? Antes erais tinieblas, mas ahora sois luz. ¿Cómo podríamos nosotros, siendo luz, andar con gente de las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Sabéis quién era Belial? Era un ídolo que se adoraba en Mesopotamia, un ídolo falso, un dios falso. ¿Qué comunión tiene Cristo con los ídolos? ¿Qué parte el creyente con los incrédulos? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué dice ahí? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Salid de en medio de ellos.
Hay una exhortación clara, sencilla. Ahí está, es el fundamento de la doctrina de la separación. Nos tenemos que separar de aquellas religiones que dicen ser cristianas, pero no andan conforme a lo que Cristo enseña. También el apóstol Juan escribió diciendo: cualquiera que estos son son las cosas del directo, ¿no? Las cosas del directo. Decía que también el apóstol Juan habló de este tema al decir que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Mire, esto está en 2 de Juan, del 9 al 11. Segunda epístola del apóstol Juan, versículos del 9 al 11. Y yo quiero leerlo otra vez porque aquí hay dos mensajes claros que no quiero que se les escape. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Segunda de Juan 9. Cualquiera que se extravía. Quiero hacerle una pregunta. Para extraviarse hay que estar en el camino, ¿verdad? Para perder el camino hay que estar en el camino. Es interesante esto, porque algunos dicen que el que se extravía es que nunca estuvo en el camino. Cualquiera que se extravía y no persevera, para perseverar hay que estar antes en la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y escuchen bien, cuando los testigos de Jehová, cuando los mormones llamen a su puerta, cuando un cristiano venga a invitarle a una iglesia en la que no se enseña la verdad de la palabra de Dios, dígale: no te puedo recibir en mi casa, no te puedo decir bienvenido, porque estaría desobedeciendo a Dios. ¿Ok? ¿Es palabra de Dios esto que estamos leyendo o no? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, se refiere a la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Volviendo a Efesios capítulo 5, hemos leído en el versículo 11: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No seáis pues, dice el versículo 7, partícipes con ellos. El apóstol Pablo habló mucho de la doctrina de la separación. Y él dice en 2 Tesalonicenses 3:6: os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Os ordenamos, hermanos, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Los fieles no deben participar, sino apartarse de aquellas personas que dicen ser cristianos, pero no enseñan la verdad. Aquellas iglesias, denominaciones, grupos religiosos, congregaciones que enseñan cosas diferentes a lo que está en la Biblia, el llamado de Dios, la exhortación de la palabra es: sal de ahí, apártate de eso.
Último punto. Punto número 3. Si bien es cierto que la doctrina de la separación nos lleva a alejarnos de la mentira y de los falsos hermanos, tenemos que unirnos a Cristo y a los verdaderos cristianos. Únete a Cristo y a los verdaderos cristianos. La palabra del Señor nos exhorta a permanecer unidos a Cristo. En Juan 16 Él habló de la vid verdadera, ¿verdad? Y en el versículo 5 Él dice que separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en Cristo, este llevará mucho fruto, y en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Únete a Cristo. Únete a aquellos que de verdad aman a Cristo por encima de sí mismos. Yo tengo muchos pasajes aquí para compartir con ustedes, pero tomen nota de Proverbios 23:23, aunque eso es muy sencillito, no hace falta ni que lo busquen. Yo lo cité antes y les dije, compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. El Señor Jesús habló de una parábola, ¿verdad? La parábola de la perla preciosa. Un hombre que encontró una perla preciosa y vendió todo lo que tenía para poder comprarla. Y lo que Jesús estaba diciendo con ello es que dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba perlas, y al encontrar esa perla preciosa vendió todo lo que tenía por comprarla. Jesús lo que estaba enseñando es que el reino de los cielos es lo más importante. Obtener el reino de los cielos es lo más importante que el ser humano puede hacer en esta vida. No vendas eso por nada. Vende todo lo demás, pero quédate con el reino de Dios. Pablo dijo, todo lo tengo por basura por amor de Cristo. Únete, agárrate de Cristo. Si te tienes que juntar, júntate con gente que amen a Cristo. A verdaderos cristianos que pongan por encima, como digo, de sí mismos la voluntad del Señor. El mensaje de hoy es apártate, santifícate, sepárate de todo lo que ponga en riesgo tu relación personal con Dios. Apártate, sepárate, porque no hay nada más valioso que tu salvación. A veces confundimos las cosas. A nosotros no nos costó nada, solamente creer en Cristo. Y aún eso es un regalo que Dios nos dio. Pero tu salvación, tú fuiste rescatado de las tinieblas a un precio muy alto. Dios te compró no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Te compró con la sangre de Jesucristo su Hijo. No menosprecies la sangre de Cristo. Aprecia tu salvación más que nada en esta vida. Porque la vida es como agua entre los dedos que se escapa. Hace un cuarto de hora yo tenía 7 años. Ahora voy a cumplir 57. Se me ha escapado la vida entre los dedos. La vida pronto pasa. Pero el que hace la voluntad del Señor, ese permanece para siempre. Lo dice el apóstol Juan, ¿verdad? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. La eternidad con Cristo no tiene precios. Miren, si no ponen en práctica lo que ustedes saben de la palabra de Dios, si se limitan solamente a almacenar conocimiento, pero no reflejan ese conocimiento en su estilo de vida, ustedes no son cristianos, son religiosos. No sé si me están entendiendo. Lo puedo repetir para ver si cae mejor la idea.
O ustedes aplican lo que saben de la palabra de Dios, o ustedes están perdidos. No importa que lleven años viniendo a la iglesia. No importa que se sepan la Biblia en pasta. No importa. No importa su conocimiento. No importa los años que lleven el Evangelio. Importa que su vida demuestre, evidencie que de verdad ama a Cristo por encima de todo. Eso es a lo que somos exhortados como cristianos. Como cristianos no somos exhortados a vivir en grandes mansiones, a vestir de trajes de los mejores sastres, a viajar en jet privado. No somos llamados a nada de eso. Era mentira que Jesús era rico. No creas falsos evangelios. El evangelio de verdad es que nosotros somos pecadores, y a menos que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos con todo nuestro corazón que Dios nos está dando la oportunidad de salvarnos, a menos que creamos eso, a menos que vivamos de tal modo que reflejemos que hemos nacido de nuevo, que tenemos una relación personal con Dios, a menos que hagamos eso, no servirá de nada. Jesús dijo algo importante, y yo quiero advertirles porque tengo que ser sincero con ustedes. Yo tengo que decirles, si ustedes de verdad creer en Cristo no les va a evitar problemas, les va a traer más problemas. En estas semanas tenemos una hermana recién convertida en Corralejo. Ustedes la conocen, Paquita. La criatura, desde que está viniendo